Doctor, muy buenos días. Soy el alumno Aníbal Vinicio Tapia, estudiante de la Maestría de Derecho Penal de la Universidad de Otavalo. Voy a dar inicio al video con el deber de la construcción de la teoría del caso desde la perspectiva de la Fiscalía y desde la defensa técnica en el caso previamente ya establecido por su persona, estimado doctor. El trabajo se lo hará en dos partes. La primera parte será la teoría del caso desde el rol de la Fiscalía y el segundo será la teoría del caso desde el rol de la defensa técnica. Muy bien. Doy inicio al trabajo desde la teoría del caso con respecto a la Fiscalía. Señores jueces de garantías penales, muy buenos días. La Fiscalía General del Estado, en cumplimiento de su mandato constitucional, que es el de ejercer la acción penal pública bajo los principios de legalidad y objetividad, comparecen ante usted a fin de sustentar la teoría del caso en contra de los procesados Diana Alexandra Gila Granja y Fernando Aveiro Zambrano Cabezas. La tesis de esta Fiscalía, su señoría, es clara en establecer que los hechos configuran el delito de tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos, tipificado y sancionado en el artículo 362, numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal. Los elementos fácticos, en este caso, el relato circunstanciado de la infracción. Aquí voy a determinar la hora, la fecha, el lugar, la circunstancia de la infracción, el sujeto activo, el sujeto pasivo, posteriormente los elementos probatorios. Según el parte policial, su señoría, la fecha fue el 2 de septiembre del 2025, la hora aproximada de la detección del hecho se registra a las 04:40 de la madrugada del 2 de septiembre del 2025. La hora de la aprehensión se produjo a las 04:45 de la misma fecha. El lugar, el sector denominado Los Unificados en el cantón Santo Domingo de los Áchilas, en un bien inmueble. Obviamente que el operativo se concentró específicamente en este bien inmueble, un espacio privado donde se ubicaba el vehículo sospechoso. ¿Cuáles son las circunstancias de la infracción? La noticia criminis se origina mediante las técnicas especializadas de investigación de los agentes policiales y de la policía judicial a través de la inteligencia desarrollada por ellos, en las cuales en su estricto cumplimiento de su misión constitucional, que es la protección interna, se realizó una vigilancia aérea a través de un vehículo aéreo no tripulado, que es el dron, técnica que le permitió a los agentes del orden observar a dos individuos, los hoy aprendidos, junto a una camioneta ploma, D-Max, color plomo, manteniendo una actividad inusual. Ante la presunción de esta actividad inusual de una infracción en curso, su señoría, los agentes intervinieron a los ciudadanos. El ciudadano Fernando Aveiro Zambrano Cabezas, en ejercicio de su capacidad civil voluntariamente, permitió el registro tanto del bien inmueble como del bien mueble a los servidores policiales, garantizando así la legitimidad de procedimiento conforme lo establece el artículo 478, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, COI. Respecto a la verificación de la materialización de la infracción, la diligencia arrojó que, oculto bajo las gavetas de pescado en el balde de la camioneta, su señoría, se encontraban cubiertos de plástico negro para salvaguardar estos elementos, las cajas, se encontraban cartuchos de grueso calibre, casi 4.000 cartuchos, casi 4.000 municiones. Posterior, al ampliar este registro dentro del bien inmueble, también se pudo localizar más cajas con proyectiles de la misma categorización. El sujeto activo, en este caso, sus señorías, son los aprendidos en flagrancia Fernando Aveiro Zambrano Cabezas y Diana Alexandra Gila Granja. Ambos mantenían el control material y la disponibilidad inmediata de las municiones al momento de la irrupción policial, su señoría. El sujeto pasivo, obviamente, es del Estado ecuatoriano como titular de la seguridad pública y el orden público.
Los elementos probatorios. Las evidencias encontradas en el momento de la infracción, su señoría, son A. La evidencia vehicular, la camioneta D-Max, doble cabina, color plomo, de placas PBK 3443, perdón, y B. Las municiones incautadas. Es un cargamento masivo, su señoría. El registro nos permitió incautar casi 4.000 cartuchos, 3.975 exactamente, detallados en nuestro informe y que son de distintos calibres. La sustentación jurídica y argumentación de esta fiscalía se basa en una conducta de un análisis tripartito de la conducta, su señoría. La primera, la tipicidad y la subsunción legal. La conducta de los ciudadanos Diana Gila y Zambrano se encuentran perfectamente establecidas en el artículo 362, numeral 1, inciso primero, del COIP, que doy lectura textualmente, su señoría. Dentro del territorio ecuatoriano, quien desarrolle, produzca, fabrique, emplee, adquiera, posea, distribuya, almacene, conserve, transporte, transite, importe, exporte, comercialice armas de fuego, sus piezas y componentes, municiones y explosivos, sin autorización de la autoridad competente. En este caso, concurren los verbos rectores de almacenamiento, de posesión y de conservación de municiones. 2. La legalidad de la flagrancia y la actuación policial. La aprehensión cumple con el estándar establecido en el artículo 527, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, al haber encontrado a los sujetos en posesión directa de los instrumentos del delito. 3. La gravedad del injusto penal. El arsenal incautado incluye cartuchos de calibre .76 milímetros, es decir, armamento de guerra, su señoría. El almacenamiento de casi 4.000 proyectiles bajo el camuflaje de productos perecibles de pescado denota un dolo directo y una organización logística para evadir los controles de seguridad estatales. La pretensión procesal y la solicitud de medidas cautelares, en este caso. Basado en los elementos de convicción claros, precisos y justificados, esta fiscalía solicita lo siguiente. 1. Calificar la legalidad de la aprehensión de los ciudadanos Diana Alexandra Gila Granja y del señor Fernando Aveiro Zambrano Cabezas. 2. Dictar auto de inicio de instrucción fiscal por 30 días bajo el procedimiento ordinario. 3. Dictar la medida cautelar de prisión preventiva al cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 534 del COIP, es decir, que existen los elementos de convicción de la existencia del delito, existen indicios claros de autoría y obviamente que las medidas alternativas son insuficientes en este caso, dado el riesgo de fuga por justamente los años de privación de libertad que esta pena acarrea, que son de 16 a 19. Y 4, finalmente, dictar el comiso penal del vehículo Chevrolet D-Max utilizado para el transporte de la mercancía ilegal y obviamente los cartuchos y municiones. Señor juez, el Estado ecuatoriano atraviesa un momento crítico en su seguridad. Permitir que estos ciudadanos almacenen armamento para posteriormente ser distribuidos a grupos delictivos es violentar la paz pública. La Fiscalía, su señoría, no descansará a obtener la sanción que por ley corresponda. Hasta aquí la intervención de la teoría del caso de la Fiscalía. Doctor, continúo con la parte 2 del trabajo, que es la teoría del caso de la defensa técnica. Segunda parte, teoría jurídica positiva desde el rol de la defensa técnica. Señor juez de garantías penales, comparezco en representación de mis defendidos, los ciudadanos Diana Alexandra Gila Granja y el señor Fernando Aveiro Zambrano Cabezas. En un Estado constitucional de derechos y justicia, la labor de una defensa no es simplemente negar los hechos atribuidos, sino garantizar que la verdad procesal se construya con el respeto absoluto a la seguridad jurídica y a las garantías básicas del debido proceso, su señoría. Es así que el relato alternativo de los hechos es el siguiente. A las 04:40 am de la madrugada del 2 de septiembre del 2025, mis representados se encontraban en el interior de su vivienda, el bien inmueble ubicado en el sector denominado Los Unificados,
que es un espacio privado y protegido por la Constitución, realizando, ¿qué, su señoría? Las labores propias de un comerciante, de una actividad lícita, que es obviamente la distribución diaria de productos del mar, productos derivados del mar, pescado en este caso, en una camioneta ploma de marca D-Max, Chevrolet D-Max, color plomo de placas PBK 3443. ¿Qué hacían en la madrugada? O como la policía mismo lo denomina, su señoría, en este sector, lo describen como peligrosos. Mis defendidos, al percatarse de un elemento que estaba sobrevolando y violentando su derecho a la intimidad, obviamente, como cualquier ciudadano, se asustan en la oscuridad de la madrugada. Lo que la fiscalía denomina una actividad inusual, su señoría, para nosotros es simplemente un acto totalmente natural de una persona que se ve acechada por elementos que están volando en baja altura y están violentando su derecho a la intimidad. Obviamente no han presentado, su señoría, la fiscalía no ha presentado una justificación de que este vehículo, esta aeronave no tripulada dron, haya sido utilizada para una vigilancia electrónica con una autorización judicial. En lo absoluto, no existe aquello. La supuesta autorización que ellos mencionan voluntaria por parte de mi defendido es totalmente falsa, ya que lo que hubo aquí es una sumisión ante un despliegue policial de fuerza, sin que se les informara de su derecho constitucional a no permitir el ingreso sin una orden judicial estricta, categorizada y tipificada en el artículo 478.2 del COI. ¿Cuál es la hipótesis de esta defensa? La hipótesis de esta defensa sostiene dos hipótesis principales, su señoría. Primero, la ineficiencia probatoria por violación de los derechos fundamentales y que la conducta de mis representados es atípica por falta de elementos subjetivos. La tesis de esta defensa técnica se resume en que toda evidencia recolectada, en este caso municiones y el vehículo, constituye un fruto del árbol ponzoñoso, derivado de una vigilancia con drones que vulneró el derecho a la intimidad y la inviolabilidad del domicilio sin orden judicial previa, viciando de nulidad todo el procedimiento de aprehensión y registro, así como este acto se configura en un error de tipo invencible, confirme lo previsto en el artículo 28, numeral 1 del COI. En razón de que mis defendidos desconocían lo que existía debajo de las gavetas en el balde de la camioneta, ya que, como lo dije anteriormente, mis defendidos lo que se dedican es a comercializar y a tercializar, obviamente, porque ellos compran a productores o a pescadores este producto derivado del mar, que es justamente el pescado. Es decir, que cualquier persona en una misma situación y bajo las mismas circunstancias no tendría conocimiento sobre lo que existe debajo de unas gavetas. Es decir, sin conocimiento no hay dolo y sin dolo no hay infracción penal, su señoría. Con respecto a los fundamentos constitucionales, legales y doctrinarios, voy a categorizarlos en 8. El primero, la inviolabilidad del domicilio y la intimidad, establecidos en el artículo 66 de nuestra Carta Magna, en los numerales 20 y 22, que dice que la Constitución del Ecuador establece que no se podrá ingresar en el domicilio de una persona ni realizar inspecciones de registros sin una autorización judicial. El 2, la regla de exclusión de la prueba ilícita, categorizados en el artículo 76, numeral 4 de la Carta Magna y el artículo 454, numeral 6 del COI. Nuestra normativa, su señoría, es clara en establecer que las pruebas obtenidas con violación de la Constitución o la ley carecen de eficacia probatoria, es decir, que esto prueba nuestra tesis del fruto del árbol ponzoñoso. Además, su señoría, el artículo 454, numeral 6 del COIP, ordena taxativamente su exclusión. Con respecto al número 3 del principio de presunción de inocencia, categorizado en el artículo 76.2, es decir, 76, numeral 2, de la Constitución del Ecuador,
es decir, que mis defendidos deben ser tratados como inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Asimismo, en el numeral 4 establecí lo que es la seguridad jurídica, el artículo 82 de la Carta Magna, que tiene que haber un respeto a las normas previas y claras, y que nadie puede ser sancionado si no existe una adecuación perfecta entre su voluntad y la conducta descrita en la norma. Número 5. El consentimiento viciado. Artículo 478, numeral 2 del COIR. El registro se basó en una supuesta autorización de Fernando Zambrano. No obstante, para que el consentimiento sea válido en derecho penal debe ser previamente informado libre. En este caso no hubo tal consentimiento, ya que efectivamente lo que hubo aquí es una sumisión por parte del personal policial. 6. La antipicidad jurídica establecida en el numeral 26, en el artículo 26, del COIP. El dolo requiere consentimiento y voluntad. Y mis clientes no sabían que dentro de las gavetas ni del balde existían municiones. Por error o ignorancia invencibles debidamente comprobados, se desconoce uno o varios de los elementos objetivos del tipo penal. Si mis clientes no sabían que dentro de las cajas había balas, es imposible que haya tenido la voluntad de almacenar o traficar, lo cual se atribuye al numeral 7, que es el error de tipo, tipificado en el artículo 28, numeral 1 del COIP, que dice, y la normativa es clara, ¿no? Dice, no existe infracción penal cuando por error o ignorancia invencibles debidamente comprobados se desconocen uno o varios elementos objetivos del tipo penal. El elemento objetivo desconocido aquí es la naturaleza ilícita de la carga. Como doctrina vamos a invocar la teoría finalista de la acción, que menciona Welzel o Zaffaroni. Dice que no basta con el hacer material. Si la finalidad del sujeto, en este caso distribuir pescado, no coincide con el resultado, que es poseer municiones, la conducta no puede ser imputada penalmente. El error de tipo elimina la tipicidad, dejándole al Estado obviamente sin la capacidad de poder sancionar. El análisis crítico de los elementos de convicción de fiscalía. Señor juez, el caso de la fiscalía es un castillo de naipes basado en presunciones materiales, que ignoran la realidad propia, subjetiva y carecen de solidez procesal. Sobre el parte policial, su señoría. El artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal es claro en establecer que el parte policial es exclusivamente referencial, no es un elemento de convicción y no constituye por sí solo un elemento de convicción o un fundamento para solicitar la prisión preventiva. 2. Con respecto al nexo causal, el artículo 455 del COIP, la Fiscalía ha presentado las balas, ha presentado las municiones, ha presentado los cartuchos, pero no ha presentado ningún solo elemento que vincule a mis defendidos con la compra de esas municiones o la comercialización o el contacto con grupos delictivos, como ellos lo denominan. No hay mensajes de textos, no hay dinero en efectivo, no hay absolutamente nada sospechoso ni registro de ventas ilícitas de estos elementos, su señoría. Con respecto al dormitorio como falacia de posesión, su señoría, la Fiscalía asume que encontrar algo en un dormitorio implica conocimiento. Sin embargo, en familias de escasos recursos, como es el caso de los comerciantes, es común guardar encargos, su señoría. Todo el mundo hacemos eso. Todo el mundo guardamos encargos o transportamos a veces encargos por pedidos de amigos, etc. Pero obviamente desconocemos lo que llevan en el interior. Entonces, no podemos cuestionar aquello o establecer que se tenía conocimiento previo de aquello cuando se trata de un encargo, y más cuando la Fiscalía en su teoría establece que dichos elementos estaban resguardados en una funda plástica negra contundente que resguardaba aquello, que no se tenía conocimiento por parte de mis defendidos. Con respecto al uso de los drones como técnica de inteligencia, su señoría, la Fiscalía confunde las labores de inteligencia con las actuaciones especiales de investigación. Según el artículo 483 del Código Orgánico Integral Penal, las operaciones especiales o especializadas deben ser dirigidas por la Fiscalía y cuando afecten derechos
requieren autorización judicial. Acá no hubo ninguna autorización judicial para la utilización del dron. Vuelvo y repito, acá lo que hubo es una sumisión, un ingreso forzado por parte de la policía a un bien inmueble protegido por la Constitución. Con respecto a la materialidad de las municiones alegada, enfatizamos en que todo elemento derivado de un acto inicial ilegítimo es inexistente por el derecho o bajo la regla de exclusión, como lo habíamos establecido anteriormente. Y finalmente, con respecto nuevamente al nexo causal establecido y tipificado en el 455 del COIP, la Fiscalía no ha demostrado que mis defendidos sean los propietarios o tengan el señorío de sobre dicho material. Diana Agila se encontraba en el lugar por su mera relación con el señor Zambrano. Esto, en lo absoluto, le atribuye o le convierte en autora de este tráfico del ilícito. En lo absoluto. Ni a ella ni a Zambrano. Con respecto al arraigo y a las medidas alternativas de prisión preventiva. Pese a que consideramos que el proceso debe ser nulo subsidiariamente y en aras de precautelar la libertad de mis defendidos, su señoría, y para demostrar que mis defendidos no representan un riesgo de fuga y que la prisión preventiva es de última ratio, como establece el artículo 534 del COIP, presento el arraigo social y familiar, las partidas de nacimiento de los hijos, en donde prevalece el interior superior del niño y, de acuerdo al artículo 537, numeral 1 del COIP, sobre los casos especiales. El arraigo laboral, presento lo que es RUC, facturas que demuestran la actividad lícita de mis defendidos, en este caso la comercialización de productos derivados del mar, que es del pescado, lo que explica la presencia de las gavetas de pescado en la camioneta. Y como 3 del arraigo domiciliario, es decir, las escrituras públicas de poseer bienes raíces por parte de mis defendidos, lo cual demuestra que no existe una posibilidad de fuga, ya que ellos poseen estos bienes en Santo Domingo. Con respecto a la pretensión procesal y la petición final, por lo expuesto, señor juez, esta defensa técnica solicita lo siguiente: que se declare la nulidad absoluta de todo lo actuado a partir del parte policial de aprehensión por haberse obtenido la noticia de crímenes mediante una violación directa al derecho constitucional a la intimidad y al domicilio, establecidos en el artículo 652, numeral 10, literal C del COIP. 2. Que se excluya del acervo probatorio el vehículo de marca Chevrolet D-Max color plomo de placas PBK 3443 por ser una prueba ilícita según el artículo 454, numeral 6 del COIP. 3. Se dicte el auto de sobreseimiento a favor de Diana Alexandra Gila y de Fernando Aveiro Zambrano Cabezas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 605, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, toda vez que durante la etapa investigativa no se ha demostrado ni se han recabado elementos de convicción suficientes, pertinentes y obtenidos de forma legal que permitan vincular la infracción con la actuación de mis defendidos en aquel momento. 4. En caso de que su autoridad decide iniciar la instrucción, se niega el pedido de la prisión preventiva y, por el contrario, más bien por ser desproporcionada y no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 534 del COI, sustituyéndolas por medidas no privativas de libertad. Hasta ahí mi disertación, estimado doctor. Ha sido un gusto poder ser su alumno dentro de esta maestría y pues ojalá en algún momento pudiésemos compartir estrados con usted. Muchas gracias, mi estimado doctor. Agradecido por sus conocimientos y bueno, ojalá podamos compartir otra materia durante esta maestría. Muchas gracias, mi doctor.